Hace tiempo ya que venimos hablando aquí de los alquileres, una situación que afecta a más de 4 millones de personas en la República Argentina y que está en este momento con el foco de atención en varias regulaciones. La ley actual, que pretende ser modificada por algunos bloques legislativos, de hecho tuvo media sanción la propuesta de modificar, y también la regulación de los alquileres temporales, que se trató en el Senado la semana pasada, fue aprobado prácticamente por unanimidad y sin embargo algunos sectores políticos, hablo puntualmente de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, salió rápidamente a desmarcarse de esta regulación que fue aprobada por sus senadores, pero ella dijo, yo estoy totalmente en contra. Para profundizar, para ahondar sobre este tema tan sensible para buena parte de la población, le damos la bienvenida a Carolina González Redondo y a Florencia Laviano. Ellas son investigadora del CONICET y becaria también del CONICET, que están investigando esta materia. Bienvenidas. Bueno, buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Bueno, es muy importante lo que están haciendo, lo que están investigando, porque es obvio que se habla mucho alrededor de este tema, hay muchísimas opiniones, muchísimas hipótesis, y sin embargo, bueno, hay una situación en la cual no se termina de entender exactamente qué es lo que sucede. Por eso la investigación, el trabajo que ustedes llevan adelante, porque ustedes trabajan de esto, de investigar qué está pasando con la vivienda, es muy, pero muy importante. Les propongo que nos hagan una breve introducción a lo que ustedes están investigando. Bien, bueno, contamos un poquito. Nosotros somos parte de un equipo bastante más grande, de otras investigadoras e investigadores que estamos llevando a cabo una encuesta. En realidad ya hicimos una encuesta a hogares inquilinos en el AMBA, una encuesta que tiene 3 relevamientos, uno que fue telefónico en noviembre del año pasado y 2 en terreno, ¿sí? Los que fueron en terreno son específicamente a 2 submercados de alquiler, que son en general los más vulnerables y que hay muy poca información. Uno son los hoteles, pensiones y conventillos en Cava, y el otro es todo lo que es alquiler en barrios populares, villas y asentamientos del AMBA. ¿Sí? Entonces la investigación, el estudio completo, digamos, tiene resultados de esos 3 relevamientos separados, digamos, distintos, ¿sí? ¿Qué resultados encontraron? Bueno, varios. O sea, en primer lugar, una de las cuestiones como centrales que vemos de relevamiento que hicimos telefónico, ¿sí? En el AMBA, es que los inquilinos, si bien tienen niveles de ocupación más altos, porque hay que decir que la encuesta, digamos, telefónica del AMBA también se hizo antes por el CELS e IDIADES, entonces tenemos datos también de 2021 en ese caso. Entonces lo que vemos es que los hogares inquilinos están más ocupados y aún así, a pesar de tener altos niveles de ocupación, tienen grandes niveles de endeudamiento, ¿sí? Ahí producción puede poner las placas si quiere. Trajeron unas placas, unos gráficos de la investigación que están llevando adelante. Algunos resultados que están publicados igual. Los ¿A dónde? Lo pueden encontrar en la página de ASIG Seguro, ¿sí? Que es una de las instituciones que formó parte de la investigación. Esta investigación. Ahí la estamos viendo en pantalla en relación a la situación económica y financiera. Sí, ¿no? Lo que decimos es que si bien los inquilinos están menos endeudados en el pago del alquiler, digamos, que en el 2021, sí están endeudados, o sea, eso se logra a costa de endeudarse mediante otros medios. No se endeudan con los propietarios, sino con los bancos, con amigos, de crédito, ¿sí? No, y también aumentan los atrasos en el pago de servicios, en el pago de las tarjetas, en el pago de colegios, prepagas, etc. Tiene mayores intereses en algunos casos. Sí. Si es la tarjeta, ni hablar. Sí, esto está en línea con varios estudios sobre endeudamiento que están circulando, digamos, hoy en día. Lo que sucede también es que lo que sale de ese relevamiento es que de esa gente que se endeuda, el 62% lo hace para pagar el alquiler, digamos. Y en barrios populares esto todavía es mayor, digamos. O sea, los niveles de endeudamiento son más bajos en el relevamiento de barrios populares, pero la proporción de gente endeudada que lo destina al pago del alquiler es más alta incluso. ¿Sí? Entonces, nada, o sea, lo que decíamos esto, que no hay tanta deuda en el alquiler en sí mismo, porque es poco elástico, digamos, es lo que uno tiene que pagar sí o sí, digamos, es el lugar para vivir, pero digamos, se endeudan de otras fuentes para poder pagarlo. ¿Sí? Ahí estamos viendo en pantalla la situación de los barrios populares que decías. Sí. Sí. Después, esto que estamos mostrando acá en pantalla tiene que ver con la incidencia de los ingresos, del alquiler en los ingresos. ¿Sí? Bien.
que también... O sea, el sueldo que tiene una familia o que tiene una persona que alquila, ¿cuánto le destina al alquiler? Sería. Sí, los ingresos totales del hogar. Del hogar. Es mucho más que un salario. Claro, la sumatoria, si son 2 personas las que suman ingresos o 3, se suma todo eso. Que en muchos hogares incluye también asignaciones, subsidios, ¿no? Como la UH, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y qué porcentaje? Y ahí lo que vemos es que el 32%, ¿no? En la encuesta telefónica dio eso, que el 32% destina más del 50% de sus ingresos para pagar el alquiler, y en los barrios populares más o menos también ronda el 30%. El submercado más, digamos, que muestra las peores condiciones en este sentido es el de hoteles y conventillos, en donde... Más caro. Sí, no es más caro, no necesariamente, no es más caro porque, digamos, son poblaciones que tienen ingresos mucho más bajos, pero sí les lleva mucho más porcentaje de sus ingresos al pago ¿Por qué tienen ingresos más bajos? Sí. Nosotros, de hecho, relevamos un poco con... Es un proxy esto, ¿no? Pero el 97% nos dio que el 97%, según los ingresos declarados de hoteles y conventillos, está bajo la línea de pobreza de esos hogares. ¿Sí? O sea, como estamos hablando de la población que está en la línea, digamos, de estar en la calle. ¿Sí? Y en general... Perdón, en relación a esto que decía Carolina sobre la incidencia del alquiler sobre los ingresos, es importante tener en cuenta que en términos internacionales, si un hogar destina más del 30%, ya se considera que es vulnerable, porque no se sabe cuán sostenible es ese ingreso en términos financieros para el hogar. Entonces puede estar en riesgo de quedarse en la calle. Ah, qué interesante eso. O sea, para quienes nos están mirando en este momento y puedan comparar un poco esta estadística. Si gastan más del 30%, ya hay una situación de vulnerabilidad. Y ustedes nos están contando que hay un amplio sector de la población que gasta más del 50%. Sí, un 30% más o menos a nivel AMBA, digamos, y en esto que decía de los conventillos y hoteles pensión, el 50%. Es impresionante, es muy fuerte. Y claro, nosotros aquí, se los decía recién fuera de aire, tuvimos varios invitados. Cuando hablamos con las personas que impulsan la modificación de la ley, nos decían que todo esto empeoró producto de la ley, que previamente la situación estaba un poco mejor. Ustedes, de lo que investigan, ¿qué pueden decir al respecto? Bueno, hay un colega nuestro, Sergio Rosanovich, economista y doctorando también en desarrollo, que escribió un artículo al respecto. Digamos, estábamos en el marco de un taller de formación. Sergio escribió este artículo en el que pone un poco en cuestión esto a partir de evidencia y no simplemente de la opinión o de la sensación. Y lo que vemos es que, o lo que ve Sergio en realidad, también se puede apreciar, y yo creo que la experiencia propia también da cuenta de eso, es que la ley se firmó en junio del 2000, o sea, aprobó en junio del 2020, se reglamentó en julio, en el marco de, por un lado, la pandemia y el decreto 320, que es el decreto que suspendía los desalojos y postergaba los aumentos, entonces le permitía a los inquilinos acumular deuda. Claro. Pero a la vez hay que tener en cuenta que 2018 y 2019 fueron 2 años de un altísimo, digamos, de una aceleración de la inflación. Entonces, los contratos bianuales firmados en 2018 tendieron a subestimar la inflación. Por ende, por ejemplo, yo en 2018 firmé un contrato con un aumento anual del 30%. Claro. En marzo del 2018. Para marzo del 2020, además estaba el decreto. Técnicamente yo tendría que haber continuado con ese precio si digamos, el decreto 320 después se postergó hasta enero y después hasta marzo del 2021. Yo tendría que haber tenido el precio de marzo de 2018 hasta enero del 2021. Obviamente, cuando todos esos contratos que subestimaron la inflación, porque, o sea, si recordamos, 2018 fue el año que empieza con Strozenegger diciendo la inflación va a ser del 10% más o menos 2 puntos. Eso tuvo un impacto en el mercado que, como antes de la ley no había un índice de actualización y las cosas se basaban en las expectativas inflacionarias de las personas, del mercado, pero no de ninguna evidencia. De los propietarios, de lo que le decían los... De lo que confiaban, del dedo en el aire y decir, bueno, va para allá la economía, la inflación va a ser de tanto. Entonces hubo una subestimación muy fuerte de la inflación 2018 y 2019 que se vio reflejado en los contratos que se vencieron en 2020, y cuando esas unidades volvieron al mercado, los propietarios buscaron recuperar parte de lo que habían perdido. Que en términos reales, calcula Sergio que son aproximadamente 5 meses sobre un contrato de 24. Claro. Entonces pusieron un piso súper alto. Pusieron para un piso empezar, porque después la actualización de la ley ya te marcaba cómo iba a ser, ya te daba una previsibilidad. Pero el tema es cómo arrancás.
Sí, y ese cómo arrancás en 2020 y 2021 vino a recuperar parte de lo perdido en 2018 y 2019. Sí. Y eso se dio, insisto, en el marco súper excepcional de la pandemia y del decreto y a la vez de la modificación de la ley de alquileres. Entonces, decir que en septiembre del 2020 los precios alquilaron por la ley de alquileres es más una opinión fundada, digamos, una opinión que lo que nos permite saber la evidencia. Sí, después a continuidad, digamos, de esos años, a posterioridad, también hay que considerar que es una ley, como decíamos en este estudio, también tenemos esa información que casi que no se cumple, o sea, se cumple muy poco, digo, dentro de lo que es el AMBA, en esta encuesta nos dio que solamente el 50% de los contratos de los hogares tenían contrato bajo la ley, digamos, y el 60% por escrito, porque creo que es casi el 70% que tiene aumentos por fuera de la ley, digamos, aún teniendo contrato. Entonces, echarle la culpa en un contexto de una macroeconomía, digamos, súper inflacionaria, con expectativas todo el tiempo de evaluación, también entendiendo que es un contexto también global en donde la competencia de los alquileres temporarios no solamente se da acá en Buenos Aires, sino en otras ciudades del mundo. Digo, echarle la culpa exclusivamente a la ley es erróneo, es falaz, digamos. Y además la ley tenía un montón de otras, o sea, hubo muy poca voluntad por parte del Estado en todos sus niveles de efectivamente hacer que se cumpla esa ley, ¿sí? Digo, y además una ley que fue boicoteada desde el inicio, incluso por los sectores que la llevaron a cabo en un inicio, ¿sí? Entonces, o esto que tenemos ahora, una media sanción, entonces, como ¿qué sucede con las expectativas respecto a eso? O sea, si vos estás todo el tiempo diciendo que vas a derogar la ley, que vas a cambiar los puntos, etcétera, claro, es muy difícil también, o sea, pensarlo así. Sí, es fuerte además pensar en esta situación en la cual si más del 50% de los contratos están por fuera de la ley y no pasa nada. No pasa nada. No es que hay algún tipo de sanción. Y claro, eso genera en una gran parte del mercado la idea de que, bueno, lo puedo hacer como quiera, ¿no? Que haya cualquier ley, no es ningún problema. Y evidentemente eso tiene un impacto muy fuerte. Y esta decisión en la semana del Senado de avanzar en una regulación del mercado de alquileres temporales, ¿qué expectativas les parece que puede generar en relación a este problema que estamos conversando? A ver, yo personalmente el proyecto en detalle no lo conozco, pero sí más o menos leí un poco de qué va. O sea, apunta a regular el mercado de alquileres temporarios. Sí. Creo que esto lo que planteaba es un registro, un índice de actualización. Supuestamente también planteaba que sea en pesos. Sí. Y el tema también de que sea por máximo 90 días, ¿no? El alquiler temporario. A ver, es positivo que esto se trate, que esto suceda. Digo, en la Ciudad de Buenos Aires también hay una regulación, pero tampoco no se cumple. Entonces también hay algo de que haya una regulación, pero que luego se pueda cumplir también. Sí. Y como te decía antes, es cierto también, datos de otra colega, Natalia Lerena, que estudia el tema de alquileres temporarios, me pasó hace un rato, de 2022 a 2023, solo por Airbnb aumentó un 50% la cantidad de ofertados, digamos, en el mercado temporario por Airbnb. ¿Sí? Y eso son unidades que no se destinan a la vivienda familiar. En general. O puede estar encubriendo, también puede estar encubriendo alquileres de largo plazo, pero en forma temporal, digamos. Formas más precarias en las que las personas acceden, porque si hoy uno en la Ciudad de Buenos Aires busca un alquiler, no hay tantos alquileres tradicionales. De los que hay, en alguno de los portales, justo hoy conversábamos con Sergio, el 62% creo que está dolarizado. Entonces digo, si los alquileres tradicionales ya están expresados en dólares o dolarizados de hecho, y hay muy poquitos, hay 6.000 y en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 300.000 hogares que alquilan. Entonces, alguno de esos 300.000, digo, es muy poco. 6.000 son el 5% de esos 300.000 hogares que alquilan. Si solo al 5% se le vencen los contratos, ya no alcanza la oferta. Y no sabemos si esa oferta la pueden cumplir o no. Entonces van a buscar lo que encuentran. En el marco de que uno no encuentra un alquiler tradicional, termina yendo un alquiler temporario, aunque no sea de hecho temporario lo que necesita. Digo, el alquiler temporario para mí particularmente, no influye tanto a partir de las viviendas que saca del alquiler tradicional, sino de una precarización que de hecho induce en el alquiler en general como modalidad de acceso a la vivienda. Esto de dolarizar los precios, de acortar los periodos de actualización del índice. Hacerlo de hecho. Como que de hecho termina afectando en el modo en el que se accede al alquiler. Entonces,
el alquiler realmente, decíamos, el 50% de los alquileres no están, digamos, no tienen contrato escrito. De los que tienen contrato escrito, solo el 30% tienen ajustes de acuerdo con la ley, en el AMBA, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires. Pero además solo el 10% o menos del 10%, por lo menos para la Ciudad de Buenos Aires, y según los pocos datos que la AFIP nos permite conocer, están registrados fiscalmente. Es decir, el 90% de las relaciones de alquiler están completamente en negro. Entonces, es muy difícil pensar en cómo se hace un diseño de política pública con esta calidad de datos. O sea, Claro. nosotros que somos organizaciones que nos interesa el tema, porque hacemos ciencia, porque nos interesan los derechos, etcétera, tenemos que hacer una encuesta telefónica para conocer estos aspectos que son gasto relevante y principal, y que también los pocos datos que pudimos acceder del censo 2022 dan cuenta de que entre el 2001 y el 2022 la población inquilina prácticamente se duplicó, y esto sucedió en todo el país. O sea, yo soy de San Rafael, Mendoza, y se duplica la cantidad de inquilinos en San Rafael. Digo, no es que, si bien no tiene la misma presión que la ciudad de Buenos Aires o que, no sé, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Bariloche, que tienen realidades distintas, con problemas distintos, de todas maneras está siendo un problema a nivel federal. Sumo un dato a lo que decía Flor recién de esta oferta de 6.000 unidades en la ciudad. Sí, igual yo lo vi hace poco, no sé si habrá... 26.000 es lo que está ofertado en Airbnb, lo que me pasó Natalia, digo como para que trabajo en equipo, ¿no? Digo, Sí, 26.000, es impresionante. Marta Liotto, aquí, en el mismo lugar donde están ustedes sentadas, titular de la Cámara de Operadores Inmobiliarios, nos dijo que la reducción, el achicamiento de la oferta se debe a que, producto de la ley, la mayoría de los propietarios prefiere destinar esas unidades a la venta o a otra función. ¿Ustedes piensan que hay algo de eso? ¿Que hay una suerte de preocupación por parte del sector propietario de haberse retirado producto de esta normativa? Es difícil saberlo de vuelta porque no hay datos al respecto. Y a la vez vemos que solo muy pocos Te voy a hacer un paréntesis de eso de que no hay datos, porque recién lo dijiste y me olvidé de responder. En la era del Big Data, donde todo está datificado, no parece casualidad, ¿no? Que no haya datos de esto, justo. Lo que pasa es que son datos de propiedad. En el mejor de los ¿Qué casos... tiene? No, en el mejor de los de casos propiedad. tenemos... El Estado no se ocupa, digamos, de... El otro día lo hablaba con Cherno, con nuestro productor. Yo le decía, pero si yo voy al registro de la propiedad y pido un informe de dominio, me dan Uno, y lo tenés que pagar, Sí. digamos. Pero el Estado podría registrarlo, porque si yo lo hago, soy uno. El Estado tiene los datos. Lo que digo es que no están... el Estado no quiere procesar pero esos no están datos. procesados esos datos, No lo quiere hacer digamos, público. y no son públicos fundamentalmente. No sabemos, por ejemplo, el nivel de concentración de la propiedad. Tipo, no sabemos cuántos argentinos, personas físicas o personas jurídicas, tienen cuántos departamentos. Y, por un lado, no sabemos la concentración de la propiedad y vale aclarar que es riqueza y que es riqueza en dólares. Digo, estamos hablando de patrimonio. Sí. Y por el otro lado, no sabemos ni tampoco cuántos de esos son ofertados, porque una cosa es la concentración de la propiedad, otra es la concentración de la oferta, y no tenemos ninguno de los dos datos. Entonces, hablar de los propietarios es dificilísimo. Sabemos sobre lo declarado. No, sabemos en realidad ¿Cómo se cobra impuesto a bienes personales? Sí, pero es lo declarado de la propiedad, pero esos datos el Estado no los computa de tal manera, pero no sabemos cuáles son los alquilados, porque los alquilados, ya te digo, fiscalmente está registrado solo el 10%, entonces hay otro 90% que ni siquiera el Estado tiene un registro de eso. Lo cual también hace pensar mucho en la ley y en la aplicación de la ley y la falta de capacidades estatales para la realización de cualquier tipo de política de alquileres en general, y que vimos a la vez que a los ministros y ministras de Hábitat no les parecía el tema más relevante ni más urgente. Sí, lo escuché en su momento a uno de los ministros de Hábitat, de Vivienda, decir que el foco de la política pública estaba en el procrear, en las políticas de construcción de vivienda propia. Vivienda nueva. Pero no en regular los alquileres, incluso decían que eso es potestad de los gobiernos provinciales, de los gobiernos distritales. La nación no tendría nada que hacer en eso. Bueno, ahí en realidad, por un lado, el problema con la construcción de vivienda es que seguramente es una solución para muchas situaciones, pero en las ciudades donde en general el alquiler es un problema, la construcción no es una solución. Porque, bueno, en la ciudad de Buenos Aires vemos que en los últimos 20 años se construyeron más de 200.000 viviendas, no aumenta la población. Y disminuye la oferta. Y disminuye la cantidad de propietarios. Uno dice, ¿para qué se construye?
Exacto. Digamos, bueno, eso ¿Quiénes financian esa construcción? Eso es lo que nos preguntamos todo el tiempo. ¿No? Y además lo que está pasando en este momento en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires es una gran preocupación, está teniendo un impacto político significativo, incluso en sectores del oficialismo que están tremendamente enojados con el trastorno que están sufriendo los barrios. Acá hablábamos con Gervasio Muñoz, nos contaba la modificación del código urbanístico y cómo esta situación en la cual ahora se puede construir edificios en las esquinas, porque cambiaron las alturas, lo está transformando todo. Esta situación, estos códigos que se modifican en las ciudades, ¿también afectan la situación de los alquileres? Presumiblemente sí, pero no sabemos cómo. O sea, falta mucha información sobre cómo funcionan ciertas cosas, en parte porque no sabemos, por ejemplo, cuánta de esa vivienda construida se destina al alquiler. Claro. Es bastante difícil hacer ciencia en ese contexto, digamos. ¿En serio? Pero, perdón, en relación a lo que decías más temprano sobre la regulación federal, hace poco también salió un trabajo sobre regulación comparada en diferentes países y una de las cosas que se menciona es que en otros países lo que se tiene en cuenta es la identificación de zonas de tensión, o zonas tensionadas por la vivienda en alquiler, digamos, lugares donde la población inquilina supera el total nacional, donde los precios demandan demasiado de los ingresos de los hogares, diferentes situaciones, o que aumentan, no sé, el alquiler turístico, diferentes situaciones que llevan a que el alquiler sea en esas regiones, que puede ser un barrio, puede ser una localidad, puede ser una ciudad, sea particularmente complejo. Y hay leyes que prevén que a partir de la definición de esa, digamos, que incluyen la figura de zona tensionada en la ley. ¿Y cuál es la zona tensionada? Bueno, se va definiendo entre el nivel federal, el nivel local, pero es una regulación federal que permite atender a diferentes situaciones locales. Digo, se puede pensar en algo así para la ley. Qué interesante. Carolina, Florencia, la verdad que es súper interesante todo esto que estamos conversando. Les pido que nos digan cómo accedemos a la investigación que llevaron adelante. Sí. Bueno, primero contar eso, que además de investigadoras de CONICET, lo hicieron también CELS, ASIG, bueno, el Instituto de Geografía de la UBA, la UNSAM y el SEUR, que es un instituto de CONICET. Y la información, el dato, digamos, o sea, el primer informe está disponible, yo lo ubico siempre en la página de ASIG, digamos. Y el informe de 2022 está en la página de ASIG y los anteriores en la página del CELS. Y después van a estar muy próximamente, digamos, los otros dos informes sobre hoteles y sobre barrios populares. Excelente. Gracias. Bueno, gracias a vos.